Esta es una exposición que recoge y muestra el trabajo de los 5 artistas seleccionados por Foto España para formar parte de la plataforma Futures en el año 2020. La plataforma Futures se fundó en el año 2018 y está formada por 12 instituciones europeas de las que Foto España forma parte, junto con otras instituciones como Camera Torino en Italia, el Festival de Hyères en Francia, el Festival de Uts en Polonia, etc. Cada país ha propuesto a 5 autores y en nuestro caso, en el caso del Festival de Foto España, nuestra propuesta es la que podemos ver en la exposición. Esta es una exposición donde han presentado el proyecto por el que también fueron seleccionados. Son en algunos casos proyectos que se ven por primera vez, que estaban en pleno proceso de gestación, y otros que han sido recientemente presentados o recientemente realizados. La exposición al final da buena prueba del estado de la fotografía en nuestro país, de la riqueza, y da buena prueba también de un poco las directrices ahora mismo por las que se están moviendo las prácticas artísticas contemporáneas. Bestiae habla de la brutalidad del acto de la caza y cómo ésta ejerce explotación y evidentemente ejerce asesinato hacia los animales. Pero Bestiae también habla de la relación que se encuentra entre la práctica de la caza y el abuso y la explotación a la mujer, también una relación que podemos encontrar en lo que es la guerra y también una relación con la enfermedad. Bestiae ha sido realizado gracias a las ayudas a la creación de VEGAP. Estas ayudas han podido servirme para poder acompañar durante casi 2 años a cazadores, tanto en batidas como de manera individual, poder recabar mucha información para poder tener bases también teóricas para poder hablar sobre lo que conlleva la caza y también así en ese acompañamiento poder documentar toda la práctica. En este caso además también Bestiae está conformado por imágenes las cuales manipulo, imágenes de apropiación manipuladas, para llegar también a una idea de simbología que convive con esta imagen de documentación. Al final lo que pretendo con Bestiae es casi como una cebolla, es que el espectador pueda ir quitando capas para adentrarse a lo que es el mundo de la caza, la brutalidad de la caza y lo que ejerce en los animales y en otros humanos y humanas. El proyecto se titula Gabriel y es un diario visual de la transición del protagonista durante 6 años. El proyecto se compone de una serie de imágenes que he tomado durante este periodo al propio Gabriel, así como una serie de selfies que el protagonista me ha cedido para dar su punto de vista y tener su propia voz en el proyecto. Son una serie de selfies que él se ha tomado durante esta transición física y psicológica, durante este viaje vital de transformación, de cambio, y que además este proyecto consta de una serie de imágenes en este archivo y de reflexiones que el propio Gabriel ha escrito y ha comunicado en redes sociales, en diarios y en una serie de entrevistas que he realizado al protagonista. Por último, el proyecto lo termina completando una serie de paisajes que arropan a Gabriel y que han sido testigos de los momentos vitales de transformación, de sus emociones y del viaje que ha vivido y que ha compartido con los demás. Este es mi trabajo Archipiélagos, que es un estudio sociológico a través de la fotografía documental sobre las minorías étnicas en los estados bálticos. En concreto, este trabajo está ubicado en Lituania, que lo comencé en el 2017. Lituania, que fue la primera república soviética en independizarse, pasó ese proceso de manera radical, quitando cualquier resquicio soviético, incluso dejando sus ciudadanos de origen ruso como ciudadanos de segunda clase. Incluso el idioma está visto o sentido como de segunda clase. Cuando descubrí este barrio, que es donde está ubicado mi trabajo, que se llama Naujoy Vilnia, al este de su capital Vilnius, para mí fue algo excepcional porque fue un sitio donde yo descubrí que se convivía de manera totalmente pacífica distintas minorías étnicas, se podía hablar en ruso, encontrabas colegios de habla en ruso, incluso estatuas soviéticas de origen en su estado original. Entonces, cuando empecé a investigarlo, al principio lo estaba orientando como que era un modelo de integración bastante interesante, pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta que era un gueto voluntario. Entonces empecé a reflexionar sobre cómo conviven estas minorías étnicas respecto al resto del país y es totalmente excepcional. El título Archipiélagos, para ser un trabajo documental, es bastante conceptual y el nombre viene porque pues los archipiélagos están unidos por lo que les separa, que es el agua, y así veía yo este barrio que está unido con el resto del país de lo que les separa, que es el idioma ruso. Estoy exponiendo uno de mis últimos trabajos,
que se llama Roma, y es un trabajo que comencé un poco antes de quedar embarazada. Quería documentar un poco todos los cambios físicos, emocionales, la vida de pareja. Mis trabajos, como siempre, están muy ligados a mis momentos personales, vitales, y este es muy importante para mí porque marca un momento muy lindo y muy importante en mi vida. Fotografío mi cotidiano, mi vida cotidiana, mi rutina, a mi hijo y a su papá. Me centro mucho en los cuerpos, en las pieles, en los cambios físicos, en la vida cotidiana, en lo ordinario, fotografío cuando paseo con mi hijo, y creo que decidí hacer este proyecto de alguna manera para dejar todo este tiempo, toda esta vivencia, toda esta experiencia registrada, documentada en este trabajo, con la única intención de que se convierta como en un amuleto y poder llevarlo conmigo para siempre. El proyecto que se presenta en el Círculo de Bellas Artes, en la exposición Futures, se llama Polis-Cities y trata de la estética de la arquitectura contemporánea en nuestros centros neurálgicos y en nuestros centros económicos en las ciudades. El trabajo se compone en diferentes series. La principal de ellas son imágenes en las que se ven estos pequeños fragmentos de la ciudad contemporánea, en los que desde luego hay un interés muy claro en la idea de la retícula, ¿no? Y cómo es un elemento gráfico de control. Luego hay otras dos series que se llama El Estilita, que son esa serie de columnas en las que están sacadas de contexto y fotografiadas en estos edificios, y el título viene de los religiosos que surgieron a partir del siglo V, que dedicaban su vida a la penitencia, a vivir encima de una columna. Y luego hay otra serie que se llama The Observer, en el que fotografié a varias personas interactuando con la arquitectura, ¿no? Y me centré mucho en el gesto de cómo ellos admiran, señalan o fotografían la arquitectura. Conceptualmente el trabajo ha bebido de varias fuentes, pero hubo un pequeño libro que se llama Saving Beauty, que creo que se traducía al español La salvación de lo bello, de Byung-Chul Han, en el que él describía muy bien esta idea de lo pulido como desde luego el signo estético del siglo XXI, ¿no? Y esta idea de las superficies pulidas como elementos que no ejercen ningún tipo de resistencia ni a la mirada ni al tacto fue algo determinante para yo empezar a entender la arquitectura contemporánea a través de esta mirada que Han proponía. Al final la arquitectura y el diseño urbano trata de hacer de construir un tipo de ciudad en el que presupone que la propia paz en las formas de la ciudad va a dar como resultado la paz en el ciudadano, ¿no? Pero con este pequeño gesto es donde se ejerce parte del control sobre el propio ciudadano, cuando yo siempre he pensado que desde luego la vida tiene que ver mucho con el conflicto y con esos pequeños roces que se crean en el día a día.